omnipotente, que es omnipotente, como también lo muestra o lo hace ver el versículo 9. Entonces, vemos un Dios completo, un Dios que oye, que piensa, que analiza y que actúa también conforme a su preciosa voluntad. Vemos también David nombra algunas partes de su cuerpo que nos forman a nosotros. El versículo 2 como los pies, el 3 como la boca, en el 6 y el 1 los oídos, en el 8 el corazón, y esto en el 12 la cabeza, sus cabellos, en el 9 vuelve y repite la boca, los labios, y hace mucho énfasis en el oído. Y pues dicen que, pues el oído, la palabra de Dios dice que por allí entra, ¿cierto? Por el oír, es que es nuestra fe, si no oímos, si no conocemos, ¿cómo podemos creer en nuestro Dios? Pero esto también nos demuestra de obediencia y consagración. Pues algunos dicen que al ver la foto de un feto en formación, de un ser humano en formación, es muy parecido al oído. Por eso que el Señor en su palabra en muchas ocasiones nos hace ver o nos muestra acerca de la importancia de oír, ¿cierto? También dicen que nos hicieron dos oídos y una sola boca, que es importante oír, analizar, pero no solo oír y dejar pasar, no ser oidores olvidadizos, sino que también pues retener y que esto edifique en nuestra vida. Hermanos, entonces para iniciar, quiero compartir mi pantalla, el Salmo 40 para que lo leamos ahí en las Biblias y aquí también va a estar en audio. Salmos, Salmo número 40. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado,
Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Amén. Bien, mis hermanos. Entonces el salmista inicia diciendo, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y esto muestra algo que debemos tener o que debe ser algo característico de nosotros y es la paciencia. Esto también muestra que él no recibió la respuesta rápidamente a su aflicción o que no recibió rápidamente la salvación, que lo sacó de este lugar, sino que él dice, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí. Ese inclinarse denota de la grandeza de Dios, no inclinarse como nosotros lo debemos hacer a él, sino como el ser, un ser supremo. David reconociéndolo, dice, en su grandeza, en su maravilla, en su poder, se inclina y oye a nosotros que somos polvo, que somos creación suya y nos ayuda y muchas veces encontramos la respuesta y nos gozamos cuando decimos Dios nos oyó, Dios respondió este deseo que yo tenía, esta petición que tenía delante de él. En este caso, como lo expresa David, este clamor. Entonces vemos que tuvo un lapso de tiempo bastante amplio, pero también vemos que él clamaba al Señor por esta liberación, para que él le ayudara. Y esto es algo muy importante en nuestra vida en este mundo. El tener paciencia, pero no paciencia de solo esperar, sino de clamar a Dios, de clamar su infinita misericordia, pues nosotros no merecemos nada de él. El versículo 2 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, pues puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y qué bonito es cuando el Señor nos saca de una aflicción. Dice que estaba en un pozo, pero después lo puso en una peña, que estaba en un lugar, en un lodo cenagoso, en algo que no nos deja mover, pero también dice que enderezó sus pasos. Y es esto lo que el Señor hace, y muchas veces en medio de nuestra aflicción no vemos salida, nos vemos metidos en un pozo y como en un lodo, ¿cierto? Que llamaban o llaman tierra movediza, que cada vez nos va sumergiendo más, poco a poco, y entre más luchamos, entre más queremos salir, pues como que más y más nos vamos hundiendo en medio de esto. Pero el salmista dice que lo hizo sacar de ese pozo, lo hizo salir de allí, pues no fue por sus propias fuerzas, sino que el Señor, y el salmista da el testimonio diciendo, estaba en un lugar hondo, oscuro, sin ver salida, como lo es un pozo, en un lugar de miedo, de angustia, pero en su misericordia el Señor me ha librado. ¿Y qué causa en nosotros cuando esto pasa? Vemos el versículo 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Un cántico nuevo, una forma nueva o algo por qué nuevo, alabar a nuestro Dios. Y hermanos, en el camino, sin luchas, no podremos tener victorias, no podemos tener cánticos nuevos que expresen nuestra alegría, nuestro deseo de alabar a Dios. Y también muestra algo importante, hermanos, algo muy importante, y él lo hace ver durante todo el Salmo. Y en la parte de este versículo, verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando nosotros estamos en una situación difícil, que de pronto muchos pueden ver, algunas otras no pueden ver, de pronto alguna depresión que no se quiere mostrar, algún causa de algún pecado que nos ha llevado a esta situación, que no hemos querido de pronto confesar con hermanos. Es importante dar testimonio de Dios, darle la gloria y la honra a Él, no de pronto a hombres,
no de pronto a conocimientos míos, sino darle la gloria a nuestro Dios. Él dice, y verán muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y el testimonio en nosotros, de nosotros, da ánimo a otros. Es por eso importante hablar, sí, de la palabra de Dios. Es más, la palabra de Dios está llena de testimonios de hombres que el Señor usó, que hizo pasar por diferentes situaciones para nuestra edificación, para nosotros abrirla y leer de ella y vernos reflejados en muchos pasajes de la Biblia. Pero esto puede dar ánimo a los demás. Cuando hablamos de que si yo voy a algún lugar y digo a algún hermano a visitarle y veo que él está pasando por una situación por la que yo pasé, yo le puedo expresar, yo le puedo decir, el Señor me libertó, el Señor me ayudó de esta y esta manera, esperé y el Señor pudo ayudarme. Es por eso importante, hermanos, dar el testimonio, pues esto da confianza a otras personas y aún más en medio de nuestras asambleas. Versículo 4 dice, bienaventurado, esto se refiere a feliz. Si lo leemos de esa manera, dice, feliz el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Somos felices cuando confiamos en Dios. Pero hermanos, hay una gran posibilidad de que en medio de la dificultad, en medio del pozo, del lodo cenagoso, nosotros seamos desviados como los soberbios, seamos desviados para mal y no tengamos esa confianza. Porque nosotros confiamos en el Señor y la palabra dice que es bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Eso nos hace felices. Y la confianza que el Señor trae a nosotros, esa confianza denota de paciencia. Y esta paciencia también pues nos muestra la fe que tenemos en Él, ¿cierto? La fe, dice Hebreos, que es la esperanza, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y para eso necesitamos paciencia. Necesitamos no mirar o no empezar a echar culpas o no empezar a mirar otras circunstancias. En la Biblia encontramos un ejemplo parecido que es Job. Job, todo el sufrimiento que tuvo que padecer, y aunque muchos amigos querían mostrarle de pronto por qué, aún él quería buscar una explicación, esto era algo divino, algo fuera ni de su imaginación podría estar. Por eso que nosotros debemos esperar en Dios, poner nuestra confianza. Y si la situación es un pecado, si la situación es algo que estamos haciendo mal delante del Señor, pues confesarlo a Él, arreglarlo y si es necesario, pues acudir a la asamblea, a los hermanos, pero confiar en el Señor que el Señor nos puede ayudar. Si es algo, alguna situación aún más allá, pues tengamos la paciencia que el Señor va a obrar. Versículo 5 dice, has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Es bueno, nuevamente, el salmista nos dice y nos muestra que el hablar de ellos es importante, no pueden ser enumerados. Y qué bonito cuando tenemos nuestras reuniones de oración, hablar de las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. De pronto decía una de las peticiones que pusimos, el Señor la respondió, no para sentirnos orgullosos porque nosotros oramos y el Señor está respondiendo todo lo que nosotros le pedimos, pero esto da ánimo a los hermanos, esto nos alegra. Y en las de oraciones que tenemos diariamente, nos da gozo ver cómo se presenta una petición y puede durar tiempo, meses. En mi caso, o en el caso, tocó mi esposa la petición de adoptar o de engendrar lo que el Señor quisiera tener primero para nuestras vidas. Esta petición duró más o menos un año, año y medio en oración. Y yo sé que mis hermanos, los que todos los días oraban
con nosotros, por nosotros en la reunión de oración de las 5 de la mañana. Se gozaban y se alegraban cada vez que uno decía, bueno, el Señor está obrando, se está llegando de esta manera. Cuando les dije, bueno, mis hermanos, ya nos dieron razón de que va a ser un niño, de, bueno, mis hermanos, ya tenemos la foto, les compartí la foto, y eso nos da alegría ver el Señor cómo va respondiendo nuestras peticiones. Vuelvo y lo digo, no por orgullo, es para ver, para dar testimonio del poder de Dios, que Dios responde, que esperamos pacientemente, pero que el Señor tiene sus tiempos y son muy diferentes a los nuestros. Pero es importante, hermanos, cuando nos acercamos y decimos, bueno, vamos a exponer nuestras peticiones y nuestras acciones de gracia, son innumerables. Yo sé que son innumerables las acciones de gracias que podemos tener, las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros, pero a veces son más grandes o más largos los temores, las necesidades, los miedos que exponemos en nuestras peticiones, y es bueno también recordar estas inmensas maravillas que el Señor ha hecho con nosotros. Y qué más grande maravilla que la salvación, ¿cierto? Que el poder de Dios y en su amor y en su misericordia envió a nosotros. Y esto lo vemos reflejado en el versículo 6 al 7. Sacrificio, ofrenda, no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación más demandado. Entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro, está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y esto es muy similar a lo que encontramos en Hebreos, capítulo 10. Hebreos 10, 5 al 7 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Estoy hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y qué más grande maravilla para nosotros que nuestro Señor, que la salvación, que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amigo que nos oye en esta noche, reciba este regalo que estaba escrito aún muchos años antes que el Señor viniese. Él sabía cómo iba a padecer, él sabía cuál iba a ser el precio para redimirnos. Pues estos carneros, estos machos cabríos, estos holocaustos no podían redimir la vida de un hombre. Por eso dice que no le agradaron, que no le gustaron de él. Pero sí vemos que la vida de un hombre, podríamos decir, bueno, la vida de un hombre por la de otro hombre, ¿cierto? Pero no era un hombre común, era nuestro Dios, era santo, era sin mancha, era perfecto. Y ese holocausto, esa ofrenda, fue la que agradó a Dios. Y es por medio de ella que nos podemos acercar a Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que fue olor grato, olor agradable, delante de Dios, quien pagó todos nuestros pecados. Hermanos, y en medio del lodo cenagoso, en medio de la desesperación, en medio de la aflicción, recordemos esto. Recordemos que el Señor, que nuestro Dios, envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, para salvarnos. Si hizo tan grande ofrenda por nosotros, tan grande muestra de amor por nosotros, ¿cómo no nos responderá alguna otra petición? ¿Cómo no nos sanará? ¿Cómo no nos libertará de algún pecado en el que no nos deja estar delante de su presencia continuamente? De lo que nos aparta, de lo que nos aflige en nuestro corazón. Hermanos, en el versículo 9 al 10 vemos nuevamente la importancia del testimonio. He anunciado justicia en grande congregación. Y aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón, dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación.
No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Sí, hermanos, es importante no ocultar, es importante darle la gloria a nuestro Dios. Es importante mostrarla en las asambleas, en la congregación, que Dios responde, que Dios tiene poder, que Dios nos puede libertar de cualquier otra situación. Anunciarlo, anunciar la justicia de nuestro Dios. Él es un Dios justo y qué mejor manera de anunciar la justicia que, como hablábamos ahorita, el pago de nuestro pecado, ¿cierto? Es un Dios justo y Él necesitaba un pago por nuestra maldad y esa fue el Señor Jesús. La fidelidad de Dios, Él está con nosotros. Cuando oramos, ¿cierto? Que por nuestros alimentos, por el techo que está encima de nosotros, por la casa que resguarda del frío, que guarda nuestro cuerpo, de las adversidades del exterior. Vemos la fidelidad de Dios en nuestra vida. No es porque nosotros lo merezcamos, es porque Él es amor, Él es grande en misericordia y su fidelidad va a estar ahí. No nos debemos quitar de pronto el gozo de esto. El Señor está ahí. Nadie nos va a poder separar de su amor, del amor que Él tiene para con nosotros, porque Él es omnipotente, Él es omnisciente. Nada de pronto de lo que nosotros querramos pensar que es que Él no lo sabe, que es que Él no le importa. Todo está delante de Él y todo está delante de sus preciosas manos. Y en las asambleas, mis hermanos, termina diciendo, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea, en grande lugar, en grande congregación. Podemos hablar libremente y en todo momento de cómo el Señor nos ha libertado. Yo personalmente me gozo en cada oportunidad que tengo de hablar de cómo el Señor en su misericordia me libertó de las drogas, del alcohol, de todo esto, lo que conlleva caer en este flagelo de la drogadicción, de cómo el Señor me hizo un nuevo hombre, de cómo en su misericordia, de cómo en su amor, Él me ha libertado, me ha ayudado. Y a mí me da alegría ir y hablar con un amigo, con un familiar que esté en ese problema de drogadicción y poderle decir, hey, mire, sí, no por mí, yo no le puedo decir haga esto o esta es la clave está en la palabra del Señor. Entréguese a Él, esperemos en Él, que Él va a hacer en nuestra vida. Y pues esto es también parte de nosotros, parte de lo que nos corresponde haber creído en el Señor Jesús. Sabemos que Él escogió, es cierto, de lo vil, de lo menesteroso, de lo más humilde para orar delante de los sabios, delante de personas de pronto que tienen otras ciencias para ayudar, pero que realmente la obra perfecta solo la hace el Señor. En mi caso, conozco muchos que han intentado rehabilitarse de pronto en centros de psiquiatría y pues digamos que de una u otra manera sí se rehabilitaron de una droga, pero consumiendo otra. Y está bien, les ayuda a ser útiles para la sociedad, les ayuda a a recuperar muchas áreas de su vida. Pero cuando hablamos del Señor, Él hace una obra perfecta. Necesitamos, si hay alguna otra adicción, será el leer la palabra, el orar, el estar con Él. Y en cualquier área de nuestra vida, en cualquier área de nuestra vida, cuando el Señor es quien hace la obra, esa obra es perfecta y es esa la que debemos esperar pacientemente, sí, ayudándonos y buscando ayuda si es necesario, pero esperando en Él, en su infinita misericordia. Los versículos 11 y 12 dice, Jehová, no retengas de mí tus misericordias y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Muestra nuevamente el sacrificio o
de los versículos 6 y 8. Dice, Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Pues si el Señor retuviese la misericordia de Él en nuestra vida, ¿qué sería de nosotros? Tus misericordias y tu verdad me guarden siempre. Eso es lo más importante que podemos tener en nuestra vida. O sea, el tesoro más grande sería la misericordia, la palabra de Dios, su verdad y todas las promesas que en ellas están. Que nos guarden siempre. No otras situaciones o otras cosas por las que nosotros creamos que podríamos ser libertados. En los momentos difíciles hay que acudir a su misericordia. No acudir de pronto a lo que yo hago, Dios, pero si yo hago las cosas bien, pero si mire que yo hice esto, ¿por qué no recibo lo bueno? Mire que yo ayudo a los demás. No, nada, ninguna ofrenda de nosotros hecha a Dios puede compararse a su misericordia. Es por eso que el salmista dice, no retengas de mí tu misericordia, no la retengas, dámela. Dame de tu misericordia, dame de tu verdad, para que me guarden siempre. Y qué bonito esto, transmitirlo a las nuevas generaciones, que sí es importante obrar bien ante la sociedad, hacer las obras que estén a nuestra mano, hacer lo bueno, pero siempre recordar que todo es por su gracia y por tu misericordia. Y este Salmo, David muestra mucho esto, cómo el Señor quiso sacarlo, cómo el Señor en su misericordia lo libertó, cómo el Señor obró a favor de él, pero también muestra de cómo él ha dado testimonio de esto. Pues este es un capítulo, como lo decía al principio, que vemos que David habla de un lugar pasado donde él lo sacó, de una aflicción pasada, de un momento difícil de su vida, y está dando testimonio y está mostrando que se agrada de que el Señor lo sacó, le da la honra, la gloria a él. Y en todo el capítulo lo vemos así. Y el versículo 12 dice, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades. Y como les decía al principio, muchas veces este pozo, ese lugar, esa depresión, ese lodo cenagoso, puede venir por un pecado. Puede venir porque la maldad que hemos hecho, y que habita en nosotros y que dejamos aflorar, ¿cierto? Que mostramos, dice que todos pecamos es por nuestra concupiscencia, ¿cierto? La pensamos, la analizamos y terminamos llevando a flote este pecado. Y esto nos hace sentir mal y nos hace ir en depresión de pronto delante del Señor o en malos sentimientos. Y dice que lo han alcanzado mis males y no puedo levantar mi vista. Esto también nos hace en ocasiones tener la cabeza abajo. Y eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere mostrarnos que no podemos. Quiere que vernos con la cabeza agachada. Quiere que no recordemos de su inmenso amor y de su misericordia. Después de mostrar David este sacrificio que el Señor había hecho en los versículos del 6 al 8, él vuelve acá a ver una guerra, una batalla que tenemos nosotros en contra de nuestra maldad, en contra del pecado que habita en nosotros. Pero hay que recordar que el Señor ya pagó por nosotros, no para seguir en ello, no, sino para no dejarnos abatir por el pecado o no dejarnos abatir por algo que nos esté encarcelando nuestra vida, sino que podamos ser libertados, podamos darle la alabanza a nuestro Dios. Dice la segunda parte, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. ¿Cómo describe la tristeza que hay en él?
Cómo muestra también que se ha aumentado más que los cabellos. Y esto es lo que muchas personas ven en medio de la depresión. O sea, una infinidad de problemas, de dificultades en sus vidas que cada vez los va agobiando y los va agobiando más. Y a veces se busca una mala asesoría, una mala compañía. Y esto empeora aún más. Empezamos a ver lo mal, lo difícil de la obra, lo difícil de la economía de nuestro país. Vemos la maldad, en crecimiento, y esto nos agobia y vemos que es aún más grande lo malo en nuestra vida. Ese pecado o esas situaciones nos pueden meter en un pozo, en un lodo, en algo que nos sea difícil después salir. Pero debemos recordar su sacrificio. Es Él el que nos alivia. Recordar que tenemos en nuestras vidas una mansión celestial que el Señor va a preparar, que tenemos allí un lugar en Él, ¿cierto? Ahí, como uno de los coros que se ponían esta noche, si hemos puesto nuestra mano en el arado, no hay que mirar atrás, hay que mirar adelante. Ese pecado, esa situación que nos pudo haber en algún momento agobiado, que aún nos agobia, podemos presentarla delante del Señor, pedir perdón, apartarnos de Él, de esa maldad, y al recibir la misericordia de Él. Los versículos siguientes del 13 y 15 son casi similares o prácticamente iguales al Salmo 70, lo que expresa el Salmo 70 en sus 5 versículos, pues son bastante similares, pero ya llegaremos a él y se hará esta explicación. Lo que sí es que el Salmo 70 habla acerca de el título de él dice súplica por la liberación, pero aquí vemos que ya no es una súplica, sino una alabanza. Son casi idénticos, pues, en su contexto. Los versículos 13 al 15 dicen: Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncese los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Empieza diciendo, apresúrate. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Ese quieras no dice ojalá puedas, o ojalá como quisiera yo que tú tuvieras el poder. No, quieras, oh Jehová, librarme. Muestra también algo que es importante, que el Señor cuando le decían los apóstoles que enseñara a orar, terminaba esta oración, ¿cierto? Que se haga tu voluntad o no la nuestra, como lo hizo él en el huerto del Getsemaní. Y es esto, quieras, oh Jehová, librarme. Y cuando estamos nosotros en una situación difícil, lo que más queremos es que eso llegue rápido. Apresúrate a socorrerme. Vemos que el Señor nos puede ayudar, que el Señor nos puede libertar, que el Señor nos puede socorrer en un momento difícil. Solo debemos esperar es en su voluntad. Hermanos, porque es que hay algo también en nuestra vida, es que a veces queremos hacer la voluntad de Dios, pero no en el tiempo de Dios. Muchas veces se puede entrar en una relación de yugo desigual, en una relación donde no hay mucho a favor, pero entonces yo quiero decir, no, pues que yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero agradar a Dios, entonces yo me voy a casar. Pero no esperamos el tiempo de Dios, no sabemos si esa sí es la persona y tomamos decisiones apresuradas en negocios, en diferentes cosas que podemos ver que de pronto ante la palabra de Dios están bien, pero debemos orar no solo por su voluntad, sino también por el tiempo. Como lo decía ahorita, pues el testimonio que daba cuando puse en oración por primera vez, lo dije a los hermanos, si es la voluntad de Dios que adoptemos o es la voluntad de Dios que engendremos. Y esperamos en Dios y
pues hicimos ambos procesos y el Señor ha dado su respuesta. Podemos seguir esperando más adelante si el Señor quiere bendecirnos con más hijos, pues amén por eso. Pero hay que ser pacientes, como lo dice y lo enfatiza mucho el salmista. Hay que tener paciencia. Y cuando él dice, quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme, esto también debe denotar en nosotros el estar ahí. Si necesitamos rápido la respuesta, si estamos ahí, entre más oremos por esta situación, más paz vamos a sentir en tomar decisiones. El proceso de adopción tuvo muchas cosas buenas en nuestra vida y muchas cosas de esperar. Una de ellas que la contamos mucho a hermanos y amigos era que para nosotros poder continuar con llegamos a un punto en que para poder continuar del proceso de adopción necesitamos tener una vivienda, mínimo con 2 habitaciones. Pues nosotros vivíamos en la escuela, en un salón de clases desocupado. Duramos varios meses buscando por aquí cerca de la vereda y no encontramos vivienda, quien nos arrendara un lugar. Dijimos, contemplamos la opción de ir a Río Negro, el pueblo que queda aquí más o menos a unos 10 kilómetros, en una carretera bastante fea o destapada, pues, pero pensábamos, bueno, mi esposa tendrá que hacer el recorrido de ida y vuelta todos los días, entonces más difícil. Pues llegó un momento en el que decidimos, bueno, tenemos hasta cierto tiempo para decidir o encontrar o cancelar el proceso de adopción. Entonces teníamos cierto tiempo que era hasta el 1 de junio del año pasado. Oramos, pedimos al Señor que nos mostrara qué hacer. Esa última semana, recibimos una llamada, hey, venga, miren, hay una vivienda en este lugar, de pronto les sirva. Vinimos, la miramos, sí, 2 habitaciones, tal cual lo que necesitábamos. Bien, Señor, esperemos que haya sido una respuesta tuya. Nos trasteamos, continuamos con el proceso. Pues el Señor en su gracia, en su misericordia nos permitió comprar aquí en este lugar y aquí en este lugar pues construir otra habitación, otro lugar para nuestro hijo. Pero eso yo estoy seguro que eran los planes de Dios. Cuando llegamos aquí en arriendo, la dueña de la casa nos decía, ustedes no me van a comprar esto, ustedes quédense con esto, yo los espero, busquen la plata como puedan, si pueden a plazos, pero esto va a ser de ustedes, una persona que nunca habíamos visto, pero que gracias a Dios, pues por su misericordia y por el testimonio que habíamos dado en este lugar, ella tenía el concepto y tenía el deseo de que esto fuera de nosotros, que fuéramos nosotros los vecinos. Hermano, y eso lo cuento para testimonio de Dios, para testimonio de sus maravillas, de sus misericordias con nosotros. Y hoy podemos gozar, pues, con nuestro hijo de Benjamín y de todo lo bueno que ha traído en este corto mes para nuestras vidas. Hermanos, él también muestra en estos versículos que leíamos, dice, versículo 14, sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncese los que mi alma desea. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Él está mostrando una situación aquí como personal, ¿cierto? Como con personas cercanas a él que le ofenden, que quieren el mal para la vida de él. Pero recordemos lo que nos dice en Efesios 6:2. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aunque muchas veces de las personas que nos rodean nos quieren acusar, nos quieren hacer mal, también recordemos cómo el Señor reprende perdón, a Pedro, cuando él le dice que le quiere incitar a que no se sacrifique, a que esto no le conviene, a que esto no es para él. Le dice, apártate de mí, Satanás. No era porque Pedro fuera el diablo, sino que en ese momento el enemigo usó ese sentimiento de amor o de compasión por nuestro Señor Jesucristo que tenía él
queriéndole incitar para que el Señor no hiciera su obra. Y muchas personas de las que tenemos alrededor quieren incitarnos o perjudicarnos, pero recordemos que no es responder la ofensa con la ofensa, sino pelear, recordar este versículo y pelear contra estos principados. Nuestra lucha, nuestra guerra, nuestra forma de pelear está de rodillas delante del Todopoderoso, que Él hará, que Él obrará para el bien de nosotros. Siempre, en todo momento, Él va a obrar en nosotros. Y el enemigo va a querer todo lo contrario de lo que ha dicho el salmista hasta acá. Él va a querer seguir hundiendo, él va a querer verlo con la cabeza agachada. Y muchas veces de esas lo hace con respecto a nuestros familiares, los que no conocen de él, los que están pasando por alguna cadena, algún vicio. Y el enemigo quiere burlarse de nosotros, quiere desanimarnos al ver que oramos y oramos por esta persona, pero esta persona aún más y más hundida en el pecado, más y más hundida en los afanes, en los vicios de este mundo. El enemigo va a querer perjudicarnos por cualquier parte. El enemigo va a querer dañar nuestra vida, va a querer asolarnos, como dice, ¿es cierto? Va a querer vernos mal. Pero el salmista, ¿qué dice? Sea avergonzado, sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Hay un versículo que dice que es mejor perro vivo que león muerto. En Eclesiastés 9 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que el león muerto. Hermanos, por nuestros familiares, por los que oramos, por los que de pronto el enemigo quiere desanimarnos para no orar por él, o de pronto esas personas que nos ofenden, que están queriendo siempre el mal para nosotros, oremos por ellos. No para que el Señor haga mal con ellos, sino para que tenga misericordia, para que el enemigo sea avergonzado, para que, como dice la palabra, ¿cierto? Soportemos la ofensa, suframos el agravio, porque el enemigo lo que quiere es que nosotros respondamos igual. Él está ahí como león rugiente, él es nuestro acusador, y no solo ante Dios, sino también en nuestras conciencias. Y después de que nos dejamos llevar del impulso, de la rabia, estamos mal nosotros. Y ahí es donde él se goza grandemente en estas cosas. El versículo 16 nos dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación. Gócense y alégrense. No hay forma más linda de gozarnos y alegrarnos cuando buscamos de Dios. Cuando en su misericordia nos ha libertado, aun cuando no nos ha libertado, podemos sentir gozo, paz que sobrepasa todo entendimiento en buscarle a Él. Y digan siempre los que aman tu salvación. ¿Qué dicen? 2 puntos. Dice, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. El salmista nos muestra a lo largo de este salmo cómo lo sacó, cómo son sus luchas, cómo también él ha dado testimonio del poder de Dios y de su misericordia para con él, pero también habla hacia un futuro. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Hermanos, y esa es nuestra vida. Tendremos luchas, nos esperan, dice que los días son malos, ¿cierto? Que aflicciones habrán en nuestra vida, pero gocémonos, porque Él es mi ayuda y mi libertador. Dios mío, en ti confiamos, no te tardes, en Él esperamos, en su misericordia y en su inmenso amor. Amados hermanos, este es lo que el Señor me ha dado para compartir en esta noche, en este salmo precioso. Un salmo que nos recuerda que la misericordia de Dios está a la orden,
que aunque no estemos en el lugar más difícil, más oscuro, Él nos puede libertar, porque es Él nuestro libertador. Y que también debemos dar testimonio a otros de que el Señor obra, porque no es un Señor muerto. Recordemos que Él revivió y que aún está orando en medio de cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y hay forma más hermosa de gozarnos cuando vemos la respuesta del Señor en otros hermanos, cuando compartimos las nuestras. Ese es nuestro deber también en medio de las asambleas y en medio de nuestra familia. Oremos, mis hermanos. Gracias, oh bendito y mi amado Dios, por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos el consuelo para nuestra vida. Gracias porque sabemos que aún sea lo más profundo por lo que estemos pasando, aún sintamos que nos podemos estar hundiendo cada vez más en ello, sabemos que esperamos en tu misericordia, en tu poder, que no hay situación, que no hay enfermedad, que no hay escasez, que no hay ninguna cosa, Señor, en la cual tú no puedas obrar en nosotros. Que si tú quieres, que si es tu voluntad y es en tu tiempo, Señor, recibiremos la respuesta, recibiremos la sanación, recibiremos, Señor, el consuelo que nuestras vidas están necesitando. Gracias, mi amado Dios. Ayúdanos a siempre recordar el sacrificio tuyo, mi Jesús, en la cruz del Calvario, pues allí venciste al enemigo. Allí venciste el pecado y pagaste el pecado, Señor, que moraba en nosotros. Gracias, mi amado Señor Jesús, por tu sacrificio. Esto nos puede alegrar nuestro corazón y nos debe alegrar nuestro corazón. Que tu venida está cerca, que debemos estar, Señor, preparados para irnos contigo, alabarte y adorarte por toda la eternidad, allí en la mansión celestial que tú prometiste ahí a preparar para nosotros. Gracias, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi hermano Edwin. Gracias al Señor por su palabra. Si están tratando de prender sus micrófonos, los tengo bloqueados porque quiero comentarles que de hoy en 8 días está llegando a Bucaramanga nuestro hermano Juan Taylor. Y entonces, a partir del miércoles 25, pues la idea del hermano Juan es visitar algunas familias en Bucaramanga de sus conocidos de vieja data. Y tenemos aún sin resolver el tema del hospedaje del hermano Juan Taylor. Si alguno de ustedes tiene alguna idea, comuníquese conmigo a ver cómo lo coordinamos. Y el 29, domingo 29, hemos también programado una reunión en Bucaramanga, la capilla de Bucaramanga Centro, donde va a estar nuestro hermano Juan presentando un mensaje de la palabra en la tarde. Él estará en las actividades en Bucaramanga en la mañana y en la tarde la idea es que estemos todos juntos. Habíamos acordado, o acordamos que el almuerzo sería suministrado por las asambleas. Entonces, no sé, Miguelito, si ponemos una fecha, ahorita activo la posibilidad de los micrófonos, a ver qué hacemos para, si lo manejamos como la pasada reunión, con una, no sé, como inscripción, como separar, confirmar asistencia para poder tener ese número. Y de hecho, pues independientemente del almuerzo, todos están invitados a la actividad del domingo 29. Estamos pensando, estuve hablando con el hermano Juan ayer y hoy, la posibilidad de hacer como unos talleres algunas de las noches, talleres como de, no sé cómo llamarlo, liderazgo, motivación para servir al Señor, mirar cómo quienes estén interesados en la obra del Señor, en servir en las diferentes actividades, hombres y mujeres, escuela dominical, damas, jóvenes,
dispuestos a servir al Señor, pues tener algún tiempo con el hermano. Estamos hasta ahora organizándolo, pero pues quería anunciarlo para que vayamos orando por eso y también que vayamos apartando en nuestras agendas algunas de las noches de las siguientes semanas. No sé si hay en relación con eso alguna inquietud, alguna pregunta. Voy a activar ya la opción de que puedan prender sus micrófonos y pues oremos por esta visita de nuestro hermano Juan. Diana Taylor nos decía de una forma así como un poco dura y que no nos gustaría escuchar, que es probable que sea la última visita de nuestro hermano Juan, no porque estén vaticinando que se va a morir pronto, sino que su salud y sus años le impiden moverse de esta manera entre aeropuertos y viajes largos. Está pues teniendo algún problema con sus rodillas, sintiendo que algo de columna, entonces no puede caminar mucho ni estar mucho tiempo de pie. Y pues los viajes también mucho tiempo, muchas horas, le causan alguna dificultad. Entonces, pues en virtud de esto, también que podamos aprovechar el tiempo de nuestro hermano aquí con nosotros. No sé si hay alguna pregunta, algo que añadir, algo que decir. La fecha de reservar la asistencia para el almuerzo, Miguelito, no sé si quiera decir algo relacionado con eso. Buenas noches, hermanos. El almuerzo es el 29, ¿cierto? Sí, señor. Entonces yo creería que hasta el jueves 26, pero ojalá que seamos serios con esto, porque la del 18 de diciembre hasta el domingo, horas antes de servir el almuerzo, todavía estaban los hermanos pidiendo que por favor les tuvieran en cuenta. Entonces, hermanos, es un poquito complicado porque se hace mercado y entonces toca estirar el almuerzo. O se hace demasiado y sobra, o se hace poquito y hace falta. Entonces, que seamos un poquito serios en esto y podamos, ojalá todos, confirmar el jueves 26. Puede ser un poquito serio, puede ser bastante serios también, Miguelito. También, sí. Sí, señor. Sí, hermanos, de verdad la motivación para todos que lo definamos con anticipación y con seriedad podamos decir, ojalá desde ya empezar a decir, venga, voy a ir, vamos tantos, ojalá que sean todos que nos agendemos y apartemos ese día. Además de contar con la visita de nuestro hermano Juan, pues para aprovechar el tiempo de comunión juntos, tanto que a veces nos quejamos de que lo que pasó con pandemia y que la falta de reuniones y que el Zoom, y entonces a veces cuando se dan estas oportunidades no respondemos a esas convocatorias, entonces qué bueno es disponer ese tiempo para que estemos juntos y para que recibamos la bendición del Señor a través de su palabra y también de ese pilar fundamental de la iglesia que es la comunión unos con otros. Así que a apartar sus almuerzos para el día 29 de enero. Hermano, esa una preguntita. ¿Qué días, cuando dice que en la noche nos reuniríamos, ¿tienes la fecha? ¿Qué noche serían? Pues hermano, estoy pensando varias noches puede ser la semana entrante o la primera semana de febrero. Pero si quiere apuntarse conmigo a quemarle corriente a eso, bienvenido y le hacemos, porque hasta ahora fue una idea, se la planteé a él y él está de acuerdo y dice que pues lo primero que había que preguntarle era si está bien que tengamos algunas reuniones seguidas. Dijo que no había problema, que el problema es estar como máximo 1 hora de pie, como máximo, y pues que sus desplazamientos pues no le impliquen caminar ni mucho trajín. La otra pregunta sería, ¿no sería adecuado conseguir una silla de ruedas por si es necesario? O sea, por lo menos le aminoramos un poco la carga sobre las caderas. Estuvimos hablando con la hermana Ana hoy acerca de eso
No lo he hablado aún con él, pero sí es una alternativa que estamos considerando, pues depende también de dónde va a estar y cómo son sus desplazamientos, ¿no? Perfecto. Bien, hermanos, si hay algo más y si les ocurre algo en el camino, me pueden llamar, pueden comunicarse conmigo, escribirme por WhatsApp. Si hay alguna idea que se les ocurra en cuanto al hospedaje, me avisan. Y ahí seguimos avanzando en ese camino. Sigamos orando, hermanos, para este comienzo de año. Hay muchas cosas pendientes por hacer, cambios quizás, las actividades con parejas, las actividades de escuela dominical en cada uno de los lugares, las actividades con jóvenes, pues todo este tema de la enseñanza de la palabra del Señor en cada uno de los espacios, en cada uno de los lugares. Oremos mucho para que el Señor ponga en el corazón de cada uno el deseo de servir al Señor donde Él nos tenga dispuestos para hacerlo. Buenas noches para todos mis hermanos. Bueno, El Señor les bendiga. Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Buenas noches, hermanito. Buenas noches, Hola, hermanos. hermanito, Dios buenas los bendiga. noches. Dios les bendiga. Hermanito. Buenas noches, hermanos. Chao, hermanito, Dios le bendiga. Bien, chao, chao. Diga. Hermanito, esa una preguntita. Señora, ¿Cuándo empieza lo de damas? La reunión de damas por favor. 1 de febrero. Ay, bueno, gracias, hermanito. Dios lo bendiga. Bueno, igualmente, buenas noches. Debe ser para esto. Sí, acá. Chao, chao. Chao, Dios les bendiga. Buenas noches, ¿cómo estás? Dios les bendiga. Chao, chao. ellos-